Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos una noticia que de verdad nos ha dejado a todos boquiabiertos y como siempre, aquí estamos para traerles todos los detalles jugosos. Prepárense porque lo que vamos a comentar hoy sobre Can Yaman y Demet Özdemir va a dar mucho de qué hablar. Si aún no se han suscrito a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo, no querrán perderse ni una sola de nuestras actualizaciones. Como muchos de ustedes saben, Can Yaman y Demet Özdemir son dos de los nombres más importantes y queridos en el mundo de las telenovelas turcas, y por supuesto, sus vidas personales siempre están bajo el escrutinio público. Han protagonizado juntos Erkenci, una serie que los catapultó a la fama internacional y donde su química en pantalla era, sencillamente, electrizante. Esa conexión traspasó la ficción para muchos de sus fans, quienes siempre han soñado con verlos juntos, ya sea en nuevos proyectos o, quién sabe, en la vida real. Y precisamente sobre eso, sobre una noticia que ha desatado la locura, es de lo que vamos a hablar hoy. Se rumorea, se comenta y las señales apuntan a que algo grande podría estar sucediendo entre ellos. Y no estoy hablando de un simple reencuentro profesional, sino de algo que podría sacudir los cimientos de sus carreras y de sus vidas personales. Para poner un poco en contexto, después de Erkenci, ambos actores han seguido caminos diferentes, cosechando éxitos individuales. Can Yaman ha conquistado Italia con su carisma y participaciones en producciones de renombre, mientras que Demet Özdemir ha seguido brillando en Turquía con proyectos que demuestran su versatilidad y talento. Sin embargo, la sombra de su pasado juntos siempre ha estado presente. Los fans incansables siempre han estado a la espera de un nuevo proyecto que los reúna, una especie de segunda parte de la magia que crearon. Pero lo que ha surgido ahora va más allá de un simple guión. El 30 de noviembre de 2025, según informaciones que han empezado a circular como la pólvora, podría marcar un antes y un después. Hablamos de un posible nuevo proyecto, sí, pero con matices muy interesantes. Las fuentes que prefieren mantenerse en el anonimato por ahora, algo muy típico en estos casos para generar más expectación, sugieren que no se trataría de una telenovela tradicional, sino de algo mucho más ambicioso. Se habla de una producción que podría ser una serie de televisión de alto presupuesto, quizás para alguna plataforma de streaming importante, o incluso una película. Imaginen a Can y Demet juntos en la gran pantalla, o en una serie exclusiva con una calidad cinematográfica. Lo realmente intrigante de todo esto es la naturaleza de la colaboración. No se trataría solo de que ambos actores participen en el mismo proyecto, sino que hay rumores que apuntan a una posible participación conjunta en la producción misma. Sí, han oído bien. Se habla de que tanto Can Yaman como Demet Özdemir estarían involucrados en aspectos de la creación y desarrollo de este nuevo proyecto. Esto podría significar desde la elección del guión, la supervisión de la dirección, hasta incluso tener un papel más activo en la promoción y concepción artística de la obra. Sería sin duda un movimiento estratégico muy audaz y un claro indicativo de la confianza que ambos depositan en esta futura colaboración. ¿Qué tipo de proyecto podría ser? Aquí es donde la especulación se vuelve más salvaje, pero también más emocionante. Dado el éxito global de Erkenci, es probable que el nuevo proyecto intente replicar esa fórmula de éxito, pero llevándola a un nivel superior. Podríamos estar hablando de una historia de amor contemporánea, pero con giros inesperados, quizás ambientada en escenarios exóticos o con tramas que exploren temas más maduros y complejos. O tal vez, y esto sería realmente innovador, se atrevan con un género completamente diferente. ¿Se imaginan a Can Yaman y Demet Özdemir en un thriller psicológico, o en una comedia negra? Las posibilidades son infinitas y la expectación solo crece. Las primeras pistas de esta posible colaboración surgieron hace unas semanas, con encuentros discretos y supuestas reuniones entre los representantes de ambos actores y ejecutivos de importantes casas productoras y plataformas de streaming internacionales. Las redes sociales, como siempre, han sido un hervidero de teorías. Los fans más detectives han analizado cada me gusta, cada comentario, cada aparición pública para intentar descifrar qué se estaba gestando. Y lo que parece estar cocinándose a fuego lento ha empezado a filtrarse, encendiendo las alarmas y las esperanzas de millones de seguidores. Es importante recordar que hasta el momento, estas son informaciones extraoficiales. Ni Can Yaman ni Demet Özdemir, ni sus equipos, han emitido un comunicado oficial al respecto. Y en el mundo del espectáculo, la cautela es fundamental. Sin embargo, la P.
Existencia de estos rumores y la credibilidad de las fuentes que los han hecho públicos nos dan motivos para creer que hay algo de cierto en todo esto. Además, la fecha del 30 de noviembre de 2025 no parece ser aleatoria. Podría ser la fecha de un anuncio oficial, o incluso el inicio de la producción. Imaginen el impacto mediático de un anuncio formal. Sería, sin duda, una de las noticias más importantes del año en el ámbito del entretenimiento. Las portadas de las revistas, los titulares de los periódicos digitales, las tendencias en redes sociales, todo giraría en torno a este esperado regreso. Y la respuesta de los fans sería, previsiblemente, avasalladora. La base de seguidores que ambos actores han cultivado, tanto individualmente como pareja artística, es inmensa y muy leal. Un proyecto de esta magnitud, protagonizado por ellos, sería un éxito asegurado antes incluso de que la primera escena se grabe. Ahora hablemos de lo que esto podría significar para sus carreras. Para Can-Yaman consolidaría aún más su estatus de estrella internacional, demostrando que su éxito en Italia no fue un hecho aislado, sino el inicio de una carrera global. Para Demet Özdemir, significaría dar un salto a un escenario aún más amplio, posicionándola como una actriz de talla mundial, capaz de cautivar a audiencias más allá de las fronteras turcas y árabes. Y juntos como dúo tendrían el poder de redefinir el concepto de estrella de telenovela, o estrella de serie turca, elevando el listón para futuras producciones. La industria del entretenimiento turco ha experimentado un crecimiento exponencial en los últimos años, y colaboraciones de esta envergadura demuestran que el talento y la ambición turca siguen conquistando el mundo. Un proyecto con Can y Demet, producido o co-producido por ellos, podría ser un punto de inflexión para la exportación de contenidos turcos, abriendo puertas a nuevas colaboraciones y a una mayor visibilidad global. Y por supuesto, no podemos ignorar el factor fanfiction que siempre rodea a Can y Demet. La química que mostraron en Erkencikus fue tan palpable que muchos seguidores se aferraron a la esperanza de que esa conexión se tradujera en una relación real. Aunque ambos han mantenido sus vidas personales en un plano más reservado desde entonces, la noticia de este posible proyecto conjunto ha reavivado esa chispa y esas ilusiones. Verlos trabajar juntos nuevamente y además de forma tan activa en la producción, podría ser el sueño cumplido para muchos. ¿Qué tipo de producción podría significar? Podría ser una serie en la que ellos no solo actúen, sino que también sean los responsables creativos detrás de escena, aportando su visión y su experiencia. Imaginen a Can-Yaman con su carisma arrollador, y a Demet Özdemir con su talento interpretativo y su visión artística, uniéndose para crear algo que refleje sus propias aspiraciones profesionales. Esto añadiría una capa de autenticidad y pasión al proyecto, algo que los fans sin duda sabrían apreciar. También hay que considerar las posibles sinergias. Can-Yaman tiene una gran conexión con el público italiano y latinoamericano, mientras que Demet Özdemir es una figura icónica en Turquía y tiene un seguimiento considerable en Europa y Asia. Un proyecto que combine sus talentos y sus audiencias podría ser una estrategia de marketing extremadamente potente, asegurando un alcance masivo desde el primer día. Por ahora, lo único que podemos hacer es esperar. Esperar a que haya un anuncio oficial, esperar a que los detalles se hagan públicos. Pero mientras tanto, la emoción y la expectación están a flor de piel. Este 30 de noviembre de 2025 se perfila como una fecha clave en el calendario de los fans de Can-Yaman y Demet Özdemir, y del entretenimiento turco en general. La noticia es sin duda impactante y ha cogido a muchos por sorpresa, pero es precisamente esa sorpresa la que alimenta la curiosidad y la anticipación. Como siempre, aquí estaremos para seguir cada detalle, para analizar cada rumor y para traerles la información más veraz y actualizada tan pronto como esté disponible. Imaginen lo que sería verlos juntos de nuevo, no solo actuando, sino creando. Sería un hito. Y nosotros, como su canal de confianza, seremos los primeros en contarles todo. En resumen, la bomba que ha caído es que el 30 de noviembre de 2025 podría ser la fecha en la que finalmente veamos a Can-Yaman y Demet Özdemir unidos en un nuevo e impactante proyecto, y no solo como actores, sino con una posible implicación en la producción. Esto es algo que va más allá de lo que los fans soñaban, y tiene el potencial de redefinir sus carreras y la industria del entretenimiento. Y hasta aquí nuestra dosis de noticias jugosas por hoy. Espero de corazón que hayan disfrutado de este análisis y que sientan tanta emoción como yo ante esta posibilidad. Ahora me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que esta noticia es cierta? ¿Qué tipo de proyecto les gustaría ver pronto?
agonizado por Khan y Demet. Déjenme sus comentarios aquí abajo, que leo todos y cada uno de ellos. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con todos sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras futuras novedades. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme para todos.